En este día 33 de la Cuaresma vamos a contemplar dos caminos distintos ante la traición. Una traición, la de Pedro, que ante el haber sucumbido miserablemente negando a Jesús de la forma más humillante que se puede conocer, llora amargamente. Y la otra, la de Judas, que tiene un corazón que había dejado de amar al Señor desde el principio, o tal vez no lo amó nunca, y que muestra la cerrazón del corazón y no saber reconocer aquello para lo que el Señor había venido. Pedro acepta la redención, Judas la niega. Pedro había remado a favor del Señor, quería amarle a pesar de sus miserias, y sucumbe. Judas vivía en constante duda, siempre queriendo sacar partido de las situaciones, con un corazón oscurecido por la avaricia. Jesús está en casa de Anás y éste lo abofetea. Pero esa bofetada no es solamente la de Anás, sino también la de los suyos, que le han abandonado, especialmente de Pedro. Ya hemos dicho que toda la pasión es una gran tentación a la cual Jesús va a vencer. Jesús está asumiendo todos los pecados, todas las situaciones de tentación posible, para vencerlas todas. Así se hace solidario con nuestras propias tentaciones, mostrando que Él en nosotros puede vencerlas. Vimos ya las tres tentaciones del desierto: su nacimiento en fragilidad, su cansancio en el pozo de Sicar, su sed, su hambre, su falta de descanso. Todas estas situaciones son fuente de tentación en nuestra vida y también en la de Jesús. Y ahora encontramos la soledad, el abandono y la traición. Son todas las situaciones humanas de las cuales el demonio se aprovecha para hacernos pensar que Dios es malo, que nos ha abandonado, que no nos ama, y para que lo lancemos todo por la borda. Jesús podría haber pensado: hasta aquí, no más, esto es inaguantable, es mi límite. Pero no, Cristo es Dios, y es el amor sin límites al cual ha asociado a la humanidad. Nos amó hasta el extremo, es decir, sin límites. La pasión es el momento de criba, como ya le había dicho Jesús a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, vuelto ya, da firmeza a tus hermanos. Cristo va a ser la victoria en Pedro si mantiene la fe a pesar de su caída. Jesús sabía que Pedro le iba a traicionar, se lo había advertido ya, pero Cristo le muestra ahora que la pasión va a ser ofrecida por él, para que no desfallezca, para que no se hunda del todo bajo su pecado. Le deja caer para que madure su fe. Cristo por ello va a ofrecerse. Ya hemos dicho que Pedro es el tipo de hombre que busca el interés de Cristo sinceramente, aunque con muchas limitaciones, pero es claro en este punto. Judas es lo contrario, busca su propio interés. Pedro se ha entregado de verdad, vehementemente, ama a Cristo, es volcánico, siempre está ahí dispuesto a servirle. Y este amor le lleva a meterse en un nuevo follón. Jesús había alejado a los discípulos del peligro en el huerto, diciendo a los guardias: dejad marchar a estos, es a mí a quien buscáis. Pero Pedro quiso seguir al Señor aunque de lejos, y gracias a Juan se metió en la casa del sumo pontífice. Se metió en el lío él solito, como hacemos muchas veces nosotros cuando no hacemos caso del todo al Señor, a veces creyendo que queremos seguirle. Pedro está fuera de lugar, en medio de gente que no conoce, del barullo, y en una situación que le supera. Quiere ver qué será del Señor. Y le sorprende la portera diciéndole: también éste estaba con él. Pero Pedro lo negó: no lo conozco, mujer. Y después: calla, yo no conozco a ese hombre, no tengo nada que ver con él,
jamás he estado con él, no sé quién es. Terribles palabras. Él que había dicho, aunque tenga que ir contigo hasta la muerte, yo no te negaré, ahora tiembla y niega a Jesús ante una portera, ante una mujer. Aparece ese enemigo terrible, el miedo a perder la vida, ese enemigo sobre el que Cristo triunfará para salvar la vida de Pedro, para salvarle de su traición. Jesús estaría allí cerca y tal vez lo vería. Qué gran dolor para el Señor, aquel a quien había escogido como primero entre los apóstoles, como roca de la Iglesia, aquel a quien tanto amaba, le traiciona vilmente ante una mujer, ante una sirvienta. El interés por la situación de Pedro se extiende y se le acercan los que estaban por allí. Algunos que habían estado en el prendimiento de Jesús le dijeron: seguro tú también eres de ellos, tu acento te delata. Y Pedro se puso a imprecar y a jurar: no conozco a ese hombre. Muy fuerte: no conozco a ese hombre. Él que había dicho: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero Cristo, a pesar del dolor de la traición, no va a permitir que Pedro caiga, él que es fiel a sus promesas. Y hacía frío aquella noche. Era noche de tiniebla y frío, no solo en el ambiente, sino en el corazón de Pedro. Todo ha caído. Pero Jesús va a mirarle para reavivarlo, para poner fuego purificador en el corazón de Pedro, el fuego de su perdón. Y le hizo recordar a Pedro esas palabras: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Cristo sí conocía a Pedro perfectamente, conocía el fondo de su corazón, conocía perfectamente que podía traicionarle. Y con esa delicadeza enorme que tiene siempre el Señor para hacerle conocer su amor, no le delata, solamente lo mira amorosamente. Una mirada suficiente, de pasada, no inquisitorial. Lo delató ante su corazón redentor, ante el fuego de su amor, pero no delante de los hombres. Entonces Pedro podría recomponer el puzzle, pone todo en orden, la palabra de Cristo se cumple, y eso es lo que le fortalece. Ciertamente Cristo le había dicho que lo traicionaría, que lo negaría 3 veces, pero también le había dicho que le miraba con amor, que comprendía su fragilidad, que lo perdonaba, que no se fiase de sí mismo, que siguiera adelante, que lo había hecho el primero entre los suyos, que lo confirmaba en su misión y pedía por él, ofrecía por él su pasión y su muerte. Pedro reconoce con esta mirada que estaba fuera de lugar y se marcha de allí. No le tocaba. Y por eso salió de allí y lloró amargamente. Ahora ha visto claramente que ha provocado un gran dolor al Mesías, que ha añadido dolor a su dolor. Pero Cristo así lo quiso. Nada escapa a sus planes. Pero a Pedro le duele y ahora se da cuenta de que él también tiene que ser salvado, que todo lo que Cristo va a hacer también va a ser por él. Y Judas, ¿cuál es el problema? Judas no había medido las consecuencias de sus actos, había quedado cegado por la avaricia, no se dio cuenta y las cosas se le habían ido demasiado lejos. Le dieron sus monedas y cuando se dio cuenta de lo que iban a hacer a Jesús, reconoce su pecado y lanza las monedas. Pero recibe una respuesta inmisericorde, se siente utilizado, comprado. Y le dicen: ¿a nosotros qué? Allá tú. El desprecio total del mal que promete y paga con miserias, con grandísimo desprecio. El pecado es entregar nuestra alma a cambio de cualquier cosa, de un valor siempre infinitamente menor. Mi alma por 30 monedas, el amor del Señor por 30 monedas. Y cuando se reciben lo nota el alma, porque aquellas monedas caen en un corazón gélido, vacío, muerto. Y era tanta su oscuridad, había dicho que no a Jesús en su corazón tantas veces, no se había dejado tocar por su amor nunca, y por eso, aunque reconoce a Jesús como justo e inocente,
Aunque lanzó las monedas de su corazón, no quiso tampoco recuperar su alma, no quiso echarse en los brazos de aquel que estaba dispuesto a perdonarlo, aquel que le hubiera acogido con los brazos abiertos, pues para eso había venido, aquel que iba a extender sus brazos en la cruz. Si hubiera esperado hasta la muerte del Señor, hasta que su plan se realizara. Jesús le había llamado amigo hasta el final, en el huerto de los olivos, cuando lo entregó con un beso. Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Se lo quiso mostrar hasta el final, pero Judas no quiso acogerlo jamás. Desesperó y se ahorcó. Es tal vez el pecado contra el Espíritu Santo, la desconfianza, la desesperanza de la misericordia de Dios. Rechazar que si Jesucristo es Dios, todo lo puede, hasta perdonar cualquier pecado y traición. Pero Judas se negó siempre a reconocer la divinidad de Cristo, y entonces no hay redención posible, porque ningún hombre puede reparar tal agravio, pero Dios sí. No desesperemos jamás, nunca. Escuchemos al Señor, aceptemos su amor en nuestra vida, reconozcámoslo y decidámonos a seguirle siempre, a pesar de nuestras caídas. Fiémonos más de sus promesas que de nuestra respuesta. Volvamos un momento a Pedro. ¿Dónde iría después de llorar amargamente? Pues a los brazos de María, refugio de los pecadores. Ella, que es la socia del Redentor y madre de los pecadores, acogería a Pedro para consolarlo, para que no perdiera de vista que la mirada de Cristo debe tener siempre el primer lugar en nuestra vida. No es cómo miro yo al Señor, sino cómo Él me mira a mí. Y ella, que conoce muy bien esa mirada, convencería a Simón de que lo había perdonado. Ella, que conoce también el corazón de su Hijo. Acudamos siempre a ella cuando tengamos dudas. Ella convencerá a nuestro corazón y no dejará que desespere jamás. Podéis rezar con frecuencia aquella oración tan bonita de San Bernardo, el acordaos.